tardes. En primer lugar, autoridades, señoras y señores, gracias por estar aquí y nosotros estamos encantados de estar a este lado y de recibir este reconocimiento. Llevamos muchos años trabajando en el ámbito de la excelencia, trabajando por la calidad organizacional y es un honor recibir este premio y también quiero felicitar y reconocer los logros de mis compañeros de estrado. Para nosotros hoy y para mí hablar del tema que les voy a hablar, que es el tema de la gestión del compromiso, es un tema muy especial porque para nosotros creemos que es un elemento fundamental en la gestión de la excelencia. Hace unos años, hace apenas 2 años, Gary Hamel, en un artículo que ha sido muy citado en el Wall Street Journal, comentaba que, analizando un estudio que hizo Towers & Perrin, la importancia que tiene el compromiso. ¿Y por qué es tan importante? Curiosamente, en este estudio que analizaba en 18 países del mundo, 90.000 empleados, qué pasaba con el compromiso, lo que veía es que sacaba 2 conclusiones del estudio. Uno es que las empresas que tienen mayor compromiso de sus empleados claramente crecen más y tienen mejores resultados que la media del mercado. A la vez había otra conclusión, y es que el resultado de compromiso en estas empresas era solo del 21%. El 21% de los empleados, 2 de cada 10, decía que estaba comprometido con su empresa. Claro, si esto es así, si es tan importante y tenemos estos resultados, ¿cómo es que para los directivos este no es el primer tema en la agenda de trabajo? Y Hamel apuntaba 3 hipótesis. La primera decía, ¿por qué pasa esto? Una puede ser por ignorancia. El directivo es un ignorante y no sabe que su gente no está comprometida. Y eso puede ser porque no lo ha medido o porque tiene un déficit, digamos, de inteligencia emocional como para evaluar eso. La otra segunda hipótesis era quizás por indiferencia. Sabe que la gente no está comprometida, pero en su escala de valores este no es un tema tan relevante. Y la última hipótesis era que podía ser por una impotencia. Es decir, sé que mis empleados no están motivados, creo que es muy importante, pero no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo y no tengo las habilidades ni sé cómo dar la vuelta a esto. Bueno, lo que hemos hecho en nuestra compañía, en DKV, es desde hace años enfocarnos en este tema, medir el nivel de compromiso y de satisfacción de nuestros empleados y entender que para ser altamente competitivos en un entorno cada vez más dinámico es imprescindible que nuestra gente esté comprometida para tener más productividad y mejor servicio y también para tener innovación. La innovación se basa en asumir riesgos y nadie se arriesga si no está comprometido con su organización. Y el compromiso va ligado a la confianza. Y confianza y compromiso, ¿cómo creamos esta situación? Pues cosas muy básicas, pero que hay que recordar. Una retribución adecuada, una calidad de dirección, una dirección justa, una dirección participativa que informa, crear una cultura empresarial de responsabilidad, de proponer algo superior, un valor superior, y todo esto es un poco lo que hemos hecho, que yo no voy a entrar en el detalle, pero lo que sí hago con mucho placer es invitarles a todos a que vengan a nuestra casa y a compartir, porque este es un camino. Nosotros tenemos buenos resultados, por suerte, pero que sabemos que tenemos que hacer mucho más porque nos va la vida en ello. Y estaremos encantados de compartir este camino. Hemos hecho cosas en el ámbito de la acción social, del voluntariado, tenemos el sello de gestión ética, hemos firmado y somos referente desde la fundación del Pacto Global de Naciones Unidas. Hemos dado participación a nuestros empleados en estos temas. Ellos lideran los proyectos internos de responsabilidad social, de acción social, tanto medioambiental. Tenemos en conciliación muchas prácticas. Tenemos el certificado de empresa familiarmente responsable desde hace años. En el ámbito de la salud, como no podía ser de otra manera, empezamos dando ejemplo por nosotros mismos y el año pasado hemos conseguido ser una de las pocas empresas que tiene el sello y el certificado de empresa saludable. Hemos hecho muchas cosas. Una de ellas, para poner un ejemplo, es los directivos de nuestra empresa, empezando por mí y todo mi equipo, parte de nuestros incentivos dependen del nivel de satisfacción de los empleados que dependen de cada uno. Todas estas cosas donde nos han llevado es a una situación de resultados muy positivas. Tenemos en este momento, desde hace años, un nivel de satisfacción del 87% y de compromiso del 92%, de manera sostenida desde hace años. Desde hace 9 años, desde el primer ranking, estamos como empresa Best Place to Work en España en nuestro nivel. Y hace unas semanas, en una entrevista a mí me preguntaban ¿qué dato de la empresa consideras que es el más relevante? Yo decía, es importante, tenemos buenos resultados en crecimiento, en
en beneficios, tenemos buenos resultados con satisfacción de clientes, pero si yo me tuviera que quedar con un dato, que es la garantía del resultado de hoy y del futuro, es el nivel de compromiso con los empleados. Y desde aquí, pues lo único que hago es invitarles a compartir prácticas y abrir nuestras puertas para ustedes. Gracias.